a utilizar. Pero también tiene que tener una mirada flexible, que muchas veces los formatos tienen que ser adecuados y readecuados en el marco del nivel, el grado, el área que está trabajando. Entonces, determinados elementos pues tienen que ir poco a poco ir cambiándose, ¿no? Muy bien. Un primer elemento para la programación curricular anual son los escenarios. ¿Qué sucede? El ser humano, el niño, la niña, por más pequeño que sea, está en el marco de un conjunto de escenarios, ¿ya? Es cierto que un niño, una niña de primer grado, está pues en un escenario mucho más comunitario, ¿no? Por su edad, por la poca movilidad que tiene, su escenario es netamente comunitario. Pero eso no implica, ojo, no implica que no conozca otros espacios. Posiblemente sí los conozca. Pero ese escenario inicial que se da en el primer grado, que es netamente la comunidad, la familia, la escuela, ¿no? Va a ir escalando, va a ir creciendo en tanto y en cuanto los grados también vayan ampliándose. Un niño de sexto grado ya está hablando del distrito y tiene que conocer el distrito, porque si no conoce, no digo que vaya físicamente a todo su distrito, no, pero tiene que conocer que existe otro nivel de organización además de su comunidad, como es el distrito, como es la región, como es el país, como es el mundo. Entonces los escenarios para poder planificar no solo son la comunidad, también puede ser el distrito, también puede ser la región, también puede ser el país, puede ser lo mundial, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, han informado que se ha encontrado por primera vez presencia de la gripe aviar en mamíferos en la zona, en la costa norte del país. Y entonces eso, por ejemplo, puede ser un escenario aprovechable en la costa norte del país o ahí en aquellas instituciones educativas que están en la zona costera de todo el Perú, para justamente ver esa situación problemática, esa posibilidad de riesgo. Pero bueno, son parte de las posibilidades. El hecho es que los escenarios para la programación curricular no pueden ligarse solo a la comunidad. Pero profesor Julio, usted habla de contexto. Usted está hablando de contexto. ¿Por qué si está hablando de contexto? Me está hablando del distrito, la región, el país, el mundo. El contexto solo es la comunidad. No es así. El contexto tiene niveles de escalaridad. Va ampliándose. Y por supuesto tiene niveles de complejidad. Tal vez el contexto global mundial no sea muy adecuado para un niño de primer y segundo grado de primaria. Y con ello más bien el contexto inmediato, como es la comunidad, es más efectivo. Tal vez para todos mis chicos el contexto comunitario sea efectivo y está bien, pero en tanto yo pueda hablar del país, del mundo, del distrito, de la región, tengo que usarlo también como una posibilidad de planificación. Eso lo tengo que tener en cuenta. Ese es un primer elemento entonces que yo tengo que tener en cuenta para mi programación. Para mi programación curricular entonces tengo que mirar ese escenario en el cual estoy. Y el otro elemento, el otro aspecto que estoy mirando son las condiciones de aprendizaje. Y cuando hablamos de condiciones de aprendizaje, estamos hablando de aquellas características, de aquellos progresos, de aquellas necesidades, de aquellos intereses que tiene el estudiante. Ese estudiante que está pues interactuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y de dónde yo voy a identificar esas condiciones de aprendizaje? ¿De dónde voy a identificar las características, los progresos, las necesidades, los intereses de mis estudiantes? Uno, de mis propios estudiantes. Mis propios estudiantes me dan información valiosa sobre sus propias características y perspectivas de aprendizaje. También es cierto que yo baso mi actuación en la evidencia. La evidencia de aprendizaje también me aporta a mí para poder caracterizar al estudiante tanto en sus necesidades, intereses y progresos.
o tal vez el logro de aprendizaje que está implícito está colocado cuantitativamente en el CIAGIE y también me da información. Y el otro escenario, el otro aspecto donde también veo condiciones de aprendizaje es mi propia institución educativa. Yo no puedo planificar con determinados usos de recursos o materiales y mi institución educativa es una institución educativa, no sé, como una que conocí en un centro poblado que se llama Recio, en la provincia de Castro Virreina, en la región Huancavelica, a los 4.000 metros de altura. Entonces, en esa institución educativa hay condiciones de aprendizaje determinadas y tengo que ser consciente que hay esas condiciones de aprendizaje. Yo no puedo hablar con un estudiante rural, en un estudiante de una zona rural, no puedo hablar directamente de un mall o un centro comercial limeño o urbano, cuando lo que él conoce directamente son las ferias dominicales, donde se vende el ganado, se venden los animales menores, donde se venden los productos agrícolas o se intercambia y donde se compra y vende productos de alimentos y otro tipo de cosas. Y su idea inicial es la feria dominical. ¿Puedo sí hablar del mall? Por supuesto, porque no puedo negar ese aspecto. Pero ese hablar del mall tendrá que ir conectado con lo que él sabe de la feria dominical. No lo puedo desligar y no puedo irme solo a hablar de un mall como si fuese pues algo que todos deberíamos de conocer y tendríamos que tener cómo engancharlo a nuestra realidad. Entonces hay que ir pensando más bien cómo ubicamos esos dos aspectos, escenarios y condiciones de aprendizaje. Entonces la planificación anual tiene que ver primero con reflexión, con análisis de los aprendizajes, porque esto está partiendo de un diagnóstico. Ese diagnóstico yo tengo de mis estudiantes. Profesor Julio, yo necesito diagnosticar, yo mismo he estado a cargo del 5º grado de primaria y ahora voy a estar a cargo del 6º grado de primaria. Necesito diagnosticar, en realidad necesita más desarrollar una reflexión, porque si tiene toda la evidencia que ha desplegado en el 5º grado de primaria, seguro que con la evidencia que tiene del 5º grado, puede pues desarrollar un proceso de reflexión y análisis sobre cómo están los estudiantes en el nivel de desarrollo de la competencia. Porque ese diagnóstico, disculpe, me permite a mí establecer propósito de aprendizaje, establecer qué esperamos que logren los estudiantes, qué quiero yo que aprendan, cuál es ese propósito, qué competencias estoy buscando desarrollar, qué competencias voy a enfatizar al inicio del año. Yo no puedo iniciar el año con las 29 competencias ahí directas. No, tendré que enfatizar alguna de ellas. Ahí donde yo crea que mis estudiantes tienen mayores necesidades de aprendizaje. Pero eso es parte de un diagnóstico que yo realizo. Porque esto pues me va a permitir, como les decía, esa organización secuencial de las competencias. Posiblemente yo el primer mes de marzo voy a priorizar por algunas competencias que creo que son habilitadoras, que creo que son necesarias de desarrollarlas primero para que eso propicie otro tipo de aprendizajes. Tengo que reflexionar sobre qué implican esos aprendizajes mismos. Tengo que reflexionar sobre qué va a evidenciar su desarrollo progreso. ¿Cómo sé yo que mis estudiantes están aprendiendo? ¿Cómo? ¿Cómo sé que están logrando algunos progresos determinados? ¿Cómo sé que está logrando el estudiante ello? ¿De qué manera yo garantizo que mi programación, que mi planificación curricular anual le está dando reiteradas oportunidades al estudiante para poder desarrollar la competencia, la misma competencia? Porque las competencias no son finitas. Las competencias no terminan en un ciclo, en un bimestre. Las competencias tienen que darse una y otra vez de manera reiterada, porque yo tengo que darle al estudiante esas oportunidades para poder desarrollarlas. ¿Cuáles son las situaciones significativas, relevantes y articuladoras que voy a utilizar yo para mi planificación?
Tengo que tener una mirada del aprendizaje como un proceso continuo. El aprendizaje no concluye en un ciclo, en un grado. Entonces, no, ya terminó, el chico ya terminó el primer y segundo grado y ahí terminó su aprendizaje. No, cuando yo lo recibo en tercer grado de primaria, posiblemente todavía necesite fortalecer y desarrollar competencias y niveles de logro que están en el segundo grado de primaria o tal vez en el primero. Porque yo estoy trabajando primero por ciclos, tercero, cuarto, quinto ciclo. Y segundo, no es que cuando yo concluyo un ciclo ya tengo todas las competencias desarrolladas en ese nivel de logro, no. La diversidad de aprendizajes en el estudiante hace que puede haber estudiantes que hayan logrado la competencia, pero también puede haber estudiantes que no han logrado la competencia y están por debajo de ese proceso. Muy bien, en una ruta para elaborar una programación anual, ojo, esta es una propuesta, lo primero que tendríamos que ver son las demandas, las potencialidades, las problemáticas del contexto. El contexto tendría que darnos, acá falta problemática, que es central, ojo, me he olvidado. Del contexto, yo recojo problemáticas y recojo potencialidades. Porque esas problemáticas y potencialidades del contexto me pueden dar a mí situaciones significativas relevantes, importantes para mi experiencia, para mi unidad. Eso es lo primero. Lo segundo son las demandas y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque mi estudiante tiene niveles de logro, por lo tanto tiene necesidades, pero también tiene demandas, es decir, también tiene intereses, le gusta algo, le interesa algo. Y este es un eje central, este es un eje principal para planificar. Yo tengo que tener en cuenta los intereses de aprendizaje de mi estudiante. Estos intereses de aprendizaje de mi estudiante se ligan a las problemáticas o potencialidades del contexto y a la vez a las problemáticas y potencialidades de la misma institución educativa. Pero, profesor Julio, en mi institución educativa, ¿cómo puedo yo ligar los problemas que hay? Y justo ahora, ustedes, yo les he hecho unas preguntas y hay unas participaciones muy interesantes. Y, por ejemplo, si yo estoy en una institución educativa primaria, ¿no? Que, pues, todo su alrededor, sus 4 fronteras están llenas de basura, esa es una problemática. Pero los niños no van a salir a limpiarlo, profesor Julio, los niños no pueden salir a limpiarlo, se van a exponer a la contaminación. No estoy diciendo que salgan a limpiarlo, pero los niños sí pueden ser conscientes de la situación problemática que hay y puede haber actuación de los niños para ejercer presión sobre la comunidad, para ejercer presión sobre las autoridades para que ese espacio sea limpiado. No podemos naturalizar que nuestras escuelas se conviertan en botaderos de basura de la comunidad. Pero eso tiene que ver justamente con cómo yo miro a mi propia institución. O de repente tengo una institución grande, amplia, bonita, en dimensión territorial, pero que es seriaza y no tiene espacios verdes. Los niños pueden apropiarse y ahí está justamente la propuesta de la TINI. O los ESBI, ¿no? Los espacios de vida. Entonces yo puedo trabajar diversos aspectos que me permitan a mí justamente reconocer problemática en mi institución, pero vincularlo con esas demandas y necesidades de aprendizaje de mis estudiantes para poder hacer mi programación. Y esto me debe permitir entonces unos temas ejes articuladores que me propongo para articular la planificación durante todo el año. Igual con la programación de las unidades, los proyectos, los módulos, las experiencias y las competencias que vamos a desarrollar. ¿Cómo nos podemos proponer temas ejes articuladores desde un diagnóstico realizado? Ojo, particularmente considero que una programación anual tiene que tener ejes articuladores, pero vamos a suponer que no tenga ejes articuladores. Igual, yo puedo hacer este diagnóstico para que a partir de este diagnóstico yo pueda plantearme cuáles van a ser mis experiencias, unidades y proyectos, cuáles van a ser las situaciones significativas de las cuales voy a partir.
¿Por qué? Porque de los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, yo recupero justamente cuáles son los niveles de logro, cuáles son sus necesidades de aprendizaje, cuáles son sus intereses. Esos tres elementos me están dando información relevante a mí sobre lo que puedo planificar en el marco de lo que los estudiantes desean trabajar o necesitan trabajar. Primer elemento. Cuando hablo del contexto, estoy hablando de un entorno mediato e inmediato. Tiene potencialidades y que tiene problemáticas. Esas potencialidades y esas problemáticas pueden provocar situaciones significativas relevantes para el aprendizaje de los estudiantes. O también puedo mirar cuáles son las problemáticas transversales en la institución. Al interior de la institución educativa puede haber condiciones físicas, puedo utilizarlo como situaciones significativas relevantes. Recuerdo mucho una institución educativa, allá en Moquegua, que estaba llena de árboles frutales. Era una institución educativa hermosa, bella, llena de árboles frutales. Esa es una situación significativa relevante, por ejemplo, es una condición física de la escuela que le puede hacer aprovechar en una situación significativa, en una experiencia, en un proyecto, en un módulo, en una unidad, para trabajar con los estudiantes. Porque tengo pues que aprovechar ese enorme recurso que tiene. La escuela está llena de árboles frutales. Y de repente por temporada las frutas están produciéndose. Y puedo generar ahí ideas de situaciones significativas relevantes para trabajarlo con los estudiantes. Pueden ser también los problemas de la propia IE. ¿Qué problemas tenemos en la institución educativa que nos están afectando? ¿Cómo podemos aprovechar los espacios para promover intervención, participación de los estudiantes? Los estudiantes son parte de la comunidad educativa. Son pequeños, es cierto, son menores todavía, no es como la secundaria, pero igual son parte de la institución y tienen que sentirse parte de ellas. Entonces nos podemos proponer temas ejes articuladores desde ese diagnóstico que podemos realizar. Un diagnóstico desde intereses, necesidad de aprendizaje de los estudiantes, desde potencialidades problemáticas del contexto o de la propia institución educativa. ¿Qué les interesa a los estudiantes? ¿Cuál es su nivel de logro? ¿Qué aprendizajes tenemos que fortalecer? ¿Cuáles son las problemáticas, las interrelaciones entre los actores educativos en la misma institución educativa? ¿Qué espacios de participación tenemos? ¿Cuál es el bien común que puede haber ahí? ¿Qué existe como bien común que los estudiantes también pudiesen aprovechar? Y igual, cuando hablamos de las potencialidades, problemáticas del contexto, estamos hablando de lo local, de lo comunal, estamos hablando de lo regional, de lo nacional, de todo